Buenos días a todos. Hoy vamos a ver cómo realizar un web service en ASP.NET. Vamos a crear un web service y vamos a crear una aplicación cliente que va a consumir ese web service. Vamos a utilizar Visual Studio. Yo utilizaré versión 2013 Ultimate. El primer paso es crear nuestro web service, que nuestra aplicación en sí va a ser una simple calculadora. Vamos a crear nuestro servicio web de eso, de una calculadora. Damos clic en archivo, nuevo sitio web. En plantillas Visual C Sharp escogemos sitio web vacío y cambiamos el nombre aquí a web service operaciones. Creamos nuestro sitio web vacío y lo primero que tenemos que hacer es agregar nuestro servicio web a este sitio web. Damos clic en botón secundario, agregar, agregar nuevo elemento. Después de esto navegamos hasta servicio web ASMX y cambiamos el nombre de nuestro servicio. Va a ser operaciones. Como dije, va a ser una simple calculadora que suma, resta, multiplique y divide. Operaciones, damos clic en agregar. Con esto se nos crea nuestro servicio, nuestro archivo del servicio web y nuestro código de este servicio web. Vamos a trabajar dentro del archivo de C Sharp. Vamos a eliminar el método que se nos creó de Hello World y vamos a crear nuestras cuatro funciones de sumar, restar, multiplicar y dividir, que será accesible desde nuestro cliente. Para que un método sea, para que una función sea parte de nuestro web service, tiene que llevar la anotación web method y enseguida escribir nuestra función pública, public, que va a regresar un entero. La función se va a llamar sumar, va a recibir dos parámetros enteros en x y va a regresar la suma de estos dos parámetros que recibe. Y así es como ya creamos nuestro método web, nuestro web method llamado sumar, que va a recibir dos parámetros y que va a realizar la suma. Podemos ver que nuestra clase operaciones hereda de la clase web service de system.web.service. Tiene acá algunas configuraciones del namespace. Esta tenemos que cambiarla al momento de hacer público nuestro web service. Bueno, más adelante en otros tutoriales vamos a meternos más en otras cuestiones. Ahorita vamos simplemente a crear nuestros cuatro métodos de nuestro web service. Web method. Vamos a crear ahora nuestro método para restar, que de igual forma va a recibir dos parámetros, int x y y. Va a regresar la suma, perdón, la resta de estos dos valores. Creamos el siguiente web method, public int multiplicar, recibe también los dos valores x y y. Ahora regresamos la multiplicación, x por y, perdón, x por y. Y por último, nuestro método web para dividir, que también regresa un entero. Dividir. Al igual que los demás, recibimos los dos parámetros x, y. Regresamos la división de x y y. Entonces ya tenemos nuestros cuatro métodos web. Tenemos nuestro servicio web llamado operaciones, web service operaciones, y tenemos la clase operaciones, que tiene cuatro métodos accesibles para el público que se pueden llamar, que son sumar, restar, multiplicar y dividir. Cada uno de estos cuatro métodos públicos recibe dos parámetros, dos valores, y regresa un resultado distinto en cada función. Vamos a ejecutar nuestro web service.
se carga por defecto en nuestro localhost, en este puerto, y el nombre de nuestra clase .smx. Aquí tenemos nuestros 4 métodos, funciones públicas. Aquí tenemos la descripción de los servicios, que es el archivo WSDL, que define el lenguaje. Y si damos, por ejemplo, multiplicar, automáticamente se nos generan las cajas de texto para... Vamos a escribir aquí 5 y acá escribimos 8. 8 por 5, damos clic en invocar y se nos regresa el resultado 40. Así que nuestro web service está completamente listo y funcional. Vamos a dejarlo aquí corriendo y ahora vamos a crear un cliente que consuma este web service, para lo cual vamos a crear otro proyecto de nuevo en Visual Studio. Lo voy a hacer en otra instancia de Visual Studio. Y ahora lo siguiente será crear nuestro sitio web, archivo, nuevo, sitio web. Vamos a crear un sitio web vacío, de nuevo, y vamos a llamarla Web Service Cliente. Damos clic en aceptar y esperamos que se nos genere nuestro proyecto. Ahora lo siguiente va a ser crear un formulario que llame nuestro web service, para lo cual vamos a crear en agregar nuevo elemento existente. Vamos a crear un formulario web forms. El nombre default.spx está bien para mí. Damos clic en agregar y ahora se nos ha creado el código. Aquí es donde vamos a escribir nuestro formulario. Vamos a borrar nuestro form que tenemos aquí. Simplemente que quede el body. Y vamos a crear aquí nuestro formulario. Para evitar que este video se haga largo, voy a escribirlo y después vamos a comentar los puntos más importantes. Muy bien, y aquí ya he escrito nuestro contenido de las etiquetas body. Vamos a crear un formulario. Vamos a crear dentro una tabla para ubicar los componentes. Vamos a escribir una etiqueta, un label, que nos pida el primer número. Enseguida, después de esto, vamos a escribir un text box. Y hacemos lo mismo para el segundo número, una etiqueta, un text box, y después otra etiqueta y otro text box que mostrará el resultado de la operación. Y por último, 4 botones, uno que nos permita sumar, uno que nos permita restar, uno que nos permita multiplicar y otro que nos permita dividir. Estos botones tienen asociado un evento onClick que llamará la función botón btn sumar-click. Estas funciones de sumar, restar, multiplicar y dividir las vamos a escribir ahorita en nuestro archivo de C#, de código fuente. Vamos a abrir nuestro archivo default.aspx.cs y aquí